Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que enviará la iniciativa para que se someta a consulta popular si los expresidentes deben ser juzgados o no, tras la denuncia presentada por Emilio L., en la que al menos 3 exmandatarios aparecen involucrados en la red de corrupción de Odebrecht. El Ejecutivo Federal ha insistido en que esta es una decisión que debe tomar el pueblo y no el Ministerio Público. Veamos en contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará que se haga una consulta popular para determinar si los expresidentes deben o no ser juzgados, aunque hace unas semanas el Ejecutivo señaló que prefería que la consulta fuera solicitada por una petición ciudadana o a través del voto del 33% de los diputados o senadores. Esta mañana señaló que enviará la iniciativa. Antes, el presidente dijo que la decisión de un juicio a sus antecesores no debe quedar en manos del Ministerio Público, sino del pueblo. El 30 de agosto, durante su reunión plenaria, los senadores de Morena aprobaron la integración de una comisión para preparar una solicitud de consulta para juzgar a los expresidentes. Sin embargo, el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista, y Jacob Polensky, aspirante a dirigir Morena, han anunciado otras solicitudes para realizar una consulta. Además, Morena y el Partido del Trabajo iniciaron la recolección de firmas para reunir el 1.800.000 necesarias para solicitar la consulta por la vía ciudadana. Este miércoles, organizaciones de la sociedad civil apoyaron la realización de una consulta popular, pero no para juzgar a los expresidentes, sino para que el mandatario federal active los mecanismos necesarios para que se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes perpetrados contra el pueblo de México y se integre una comisión de la verdad. Punto y contrapunto. Bueno, último tema de la noche, el ECONA. El presidente ha dicho que si no se hace por la vía legislativa, él mandará una iniciativa. Nos encontramos con este escenario por un lado y por el otro esta solicitud que hace un grupo de organizaciones de la sociedad civil en donde, según argumentan, sí quieren hacer una consulta, pero que no viole el debido proceso ni el derecho a el acceso a la justicia de las víctimas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tal cual. A ver, ya hay 3 propuestas de pregunta por lo menos orbitando en el debate público, con lo que acaba de posicionar sociedad civil, que déjame decirte que son más de 100 organizaciones, colectivos de víctimas y personas, como Javier Sicilia, como Sergio Aguayo, como Jacobo Dayan, como Mariclera Costa, colectivos de Guanajuato, de Nuevo León, de Coahuila, que hemos decidido decirle sí al presidente. Está bien, quiere hacer una consulta, adelante. Lo que nosotros decimos es que sea con la pregunta correcta. Y la pregunta correcta no puede ser la que han propuesto Mario Delgado o el Esfuerzo Ciudadano, que pues, están en todo su derecho de hacerlo, Omar García y Ariadna Baena, pero que la pregunta per se vulnera la posibilidad del acceso a la justicia a las víctimas. Muchos de los esfuerzos de las personas que están firmando y recolectando firmas a lo largo del país lo hacen con la pretensión de juzgar a los expresidentes, no nada más por los hechos de corrupción a raíz del caso Lozoya, que fue el detonante de que se materializara este esfuerzo de realizar la consulta, sino por las atrocidades, los crímenes atroces desde Acteal hasta Ayotzinapa, y a los actuales, por supuesto, de los cuales habrán expresidentes implicados, probablemente, quizás, lo tendría que decir un proceso judicial, pero muchísimos otros más responsables. Lo que nosotros decimos es, si se va a llevar a consulta, si va a haber una consulta el próximo año, la pregunta correcta sería en el marco de lo que López Obrador le prometió a las víctimas durante 2018, en la campaña y en la transición, y que es la llamada justicia transicional. Nuestra pregunta es más o menos, ¿está usted de acuerdo con que el presidente use sus facultades para activar los mecanismos extraordinarios de justicia con apoyo de la ONU para juzgar los hechos atroces del pasado a la par de una Comisión Nacional de la Verdad? Esa es una pregunta constitucional. La otra no es constitucional, porque someter la justicia per se a consulta, pues es un despropósito y un insulto a las víctimas. Hay 2 cosas que se están tratando de hacer en el marco de esta consulta, de la generación de la pregunta. Una es pura politiquería. Que Mario Delgado haya salido a decir a proponer su propia pregunta en el marco del proceso justo del que acabamos de hablar en el bloque pasado, pues es extraño. ¿Por qué no sumarse al esfuerzo que estaban haciendo las otras personas, aunque fuera inconstitucional? Entonces están construyendo bases, están llamando a su militancia rumbo a conseguir 2 millones de firmas, pero no por los fines de la justicia. La justicia no se consulta, pero sí, si este ejercicio se va a llevar a cabo, que sea un ejercicio verdaderamente de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, que se
se le debe a las víctimas y que no se les siga insultando de esta forma. No se puede someter a justicia las atrocidades, perdón, a consulta las atrocidades que ha cometido en el pasado y en el presente. Sí. Eder, Alfredo ya pone sobre la mesa una de las posibles preguntas desde la sociedad civil. ¿El presidente debe entonces rectificar la pregunta en caso de que se decida hacer una consulta popular? O el Congreso. Pues no, O el Congreso, a ver, claro. por más vueltas que le doy yo a la propuesta de sociedad civil, no le veo nada, absolutamente nada de malo. Al contrario, me parece que es un ejercicio con toda la legitimidad, que además pone en el centro del debate un tema que es el de la justicia transicional y la reparación del daño para las víctimas. Y me parece bastante buena la iniciativa. Son un montón de organizaciones. Yo creo que, pues así como nosotros estamos haciendo junta de firmas, por cierto, un paréntesis, no, la pregunta que se está impulsando con la consulta, con las firmas que está recabando Mario Delgado, es la misma pregunta de Omar García, no hay dos esfuerzos diferentes. Y cierro el paréntesis y digo, hay que hacer el esfuerzo porque también esta consulta se lleve a cabo en la misma fecha que la otra. O sea, si al final de cuentas lo que queremos es que haya un debate público de temas que son trascendentes, que la población tome partido sobre estos temas, y para eso son las consultas. Entonces, qué bueno que se haga este ejercicio. Decía Benito Juárez que por mucho que valga la ciencia, la educación, la filosofía, el arte, una nación sin vida política es un rebaño humano, y lo que queremos es impulsar un proceso en donde haya democracia participativa real, que se impulsen estas, y si hay algún otro ejercicio de consulta, que también se impulse con toda apertura, con toda transparencia, porque no nos podemos oponer y no están peleadas una con la otra. Si es inconstitucional la pregunta que se está haciendo de este lado para el juicio de expresidentes, pues ya la Suprema Corte de Justicia nos lo dirá, y el esfuerzo entonces habrá servido solo para posicionar el debate público, pero no resta de ninguna manera el hecho de que existan estos ejercicios que son ciudadanos en distintos sentidos. Entonces, yo celebro mucho este ejercicio, me parece que es un gran tema el que están poniendo sobre la mesa, y pues ahora son un montón de organizaciones, por supuesto que les da la vida para que en 6 días junten las firmas que se necesitan, y también pues que se le haga la solicitud, como lo están haciendo, al presidente para que también él lo plantee en el caso de que no junten las firmas necesarias, como ya dijo él que lo va a hacer en el caso de la consulta para expresidentes, ¿no? Entonces, Sí. bien, creo que llega un poco tarde el ejercicio, porque faltan 6 días, pero qué sano es que existan este tipo de debates, de ejercicios, y que la sociedad civil organizada en colectivos y asociaciones civiles, o distintas personalidades de la población estén solicitando otra consulta distinta a la que nosotros estamos impulsando. Me parece que es muy sano y que habla mucho del momento democrático que estamos viviendo en México. Claro. Sara, nos podríamos enfrentar entonces a un escenario con dos diferentes consultas. ¿Coincides con Eder? La consulta, que si es que el presidente inicia los trámites para esta consulta, ¿realmente es un ejercicio de democracia participativa o viola la Constitución? ¿Cómo ves la otra consulta que propone las organizaciones de la sociedad civil? Pues sí, digamos que desde mi perspectiva, poner a consulta si deberíamos juzgar o no depende de las pruebas, depende de qué existe de evidencia, depende de qué es lo que tiene el Ministerio Público, la Fiscalía, para poder llevar a cabo casos de este tipo. Yo creo que no es, esto en realidad no es algo que se debería consultar o no, se infringió la ley o no, y si sí, entonces uno tiene que llevar un caso. Pero yo creo que esto pues es parte de una serie de eventos para que si el presidente quiere llevar a cabo ciertas acciones como la cancelación del nuevo aeropuerto y cambiar esas rutas, pues su manera de hacerlo es ir al pueblo. Aunque vemos que hay muchísimos otros espacios donde no pregunta al pueblo, ¿no? Existen procesos participativos en el tema presupuestario. Imagínate que si fuéramos a preguntar cómo deberíamos estar gastando el dinero que tenemos, tal vez tendríamos una división diferente a lo que propone el gobierno federal, principalmente en el sentido tal vez del Tren Maya, que lo ponen como
turismo, pero Eder dice que es para generar empleos, entonces es un poco, no sabemos exactamente, bueno, es el proyecto como más cercano al corazón del presidente. Entonces, creo que hay procesos participativos. Yo en general estoy a favor de que tengamos más oportunidades de participar como ciudadanos. Yo creo que es algo importante. Hemos visto en otros países cómo los referéndums pueden llevar a cabo diferentes leyes que pueden ser útiles para los derechos humanos, que pueden ayudar. Lo que sí creo es que esta posible consulta por parte de la sociedad civil viene como una respuesta a la inacción por parte del gobierno. Viene porque no ha habido suficiente movimiento hacia mecanismos de justicia transicional, hacia un Estado de Derecho, hacia acceso a la justicia para las víctimas y mucho más una política de Estado que sí garantiza esos 4 pilares de la justicia transicional. Entonces, yo creo que ahorita la sociedad civil lo que estamos intentando es utilizar las herramientas posibles para impulsar un debate y una conversación y ojalá también motivar a que el Estado toma las acciones necesarias. Muchos hemos estado desde el principio abogando por una comisión de la verdad y yo creo que en general deberían de haberlo hecho sin esta necesidad de hacer una consulta, pero si el pueblo quiere opinar sobre esto, yo creo que me iría mucho más en el sentido de esa pregunta, porque sería recursos y tiempo hacia una comisión de la verdad, hacia la no repetición, hacia la reparación del daño. Bien. Y el tema de los presidentes creo que tiene mucho más que ver con si existe pruebas en su contra. Claro. Lisa, ¿qué más agregarías? Pues únicamente que los ejercicios participativos solo funcionan si el resultado de la participación es tangible y va en el sentido de la demanda colectiva. Si no, pues es un mero ejercicio muy divertido de poder aglutinar todas las filias y todas las fobias contra el pasado, pero que no propone nada en concreto para el tema presente o para el tema futuro. En ese sentido, el ejercicio que se está planteando es simple y sencillamente sugerir una pregunta mucho más útil, que sí podría tener un efecto, digamos, perenne, no solo para juzgar a todos esos a los que ya les concentramos nuestras filias, sino también para poder prevenir que sucedieran acciones o atrocidades similares en el futuro. Recordarle simple y sencillamente a la ciudadanía lo que ya decíamos en las mesas pasadas, al final del día, incluso si el INE elabora una pregunta, si esto legislativamente sucede, si la consulta se hace, si la Suprema Corte de Justicia no lo tira porque es una pregunta que está violando derechos humanos, incluso en el supuesto que ganara con todos los votos a favor para que se juzgaran a los presidentes del pasado, la consulta no es vinculante para la Fiscalía General de la República y por lo tanto no serviría de nada. Y en cambio, ¿qué sí serviría? Pues que el presidente no dijera las tonterías que dice, que el pueblo es el que tiene que juzgar y no la Fiscalía, porque la Fiscalía es quien sí tiene las atribuciones de investigar y sancionar de oficio, sin necesidad de querella, sin necesidad de presentación de denuncia, los actos cometidos por los funcionarios públicos, que todos ellos pueden perseguirse de manera automática por la propia Fiscalía. Entonces, ojalá el ejercicio cambie y ojalá el ejercicio sirva de eso. Claro, pues bueno, se terminó el tiempo de este bloque y sin duda estaremos atentos para la fecha límite la próxima semana, el 15 de septiembre, para presentar esta iniciativa de consulta. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.